Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barrés. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, 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 muy buen día, buen sábado, buen fin de semana para todos. Último sábado de enero, ya pasó el primer mes del 2020, increíble. Bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Sabrina Rojas, los voy a acompañar durante la próxima hora. Vamos a revivir algunos momentos del ciclo 2019 de Entredichos que nos dejó tantas anécdotas, tantas entrevistas y tantas historias interesantes que compartieron los diferentes traductores que pasaron por el programa. Hoy es el caso de... hoy vamos a escuchar las entrevistas a dos Beatrices, a la traductora Beatriz Rodríguez y a la traductora Beatriz Colman. Vamos a escuchar lo que nos contaban, sus experiencias, todo lo que fue evolucionando no solamente la carrera de traducción, sino también el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires a través de estas dos entrevistas que lo cuentan muy pero muy bien. Como siempre, si se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpcba. Nos escuchás en FM Concepto 95.5 en el dial o en www.conceptofm.com.ar, o si te perdiste el programa y lo querés volver a escuchar, primero que mañana, domingo, 10 de la mañana, lo vuelven a pasar en Concepto, si no hay partido. Y si no, a partir del lunes lo podés encontrar en nuestro canal de YouTube. Entredichos CTPCBA, nos encontrás en YouTube. Vas a poder hacer clic en la opción de la campanita, la opción para suscribirse. Entonces, cada vez que subamos un video, te va a llegar una notificación y vas a poder estar al tanto de todos los programas que vamos subiendo. Hasta las 11 de la mañana te acompañamos como todos los sábados en Entredichos. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Bien, y comienza febrero y arrancan los cursos ya del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. El 3 de febrero se realizará el curso inicial de Traduce Estudio, el módulo 1, dictado por Martín Chamorro. Es, de aplicaciones informáticas, dedicado a todos los idiomas. El 10 de febrero se realizará el curso Introducción a la Minería para Traductores, dictado por Nora Fiorini. Es, de traducción especializada científico-técnica en idioma inglés. El 11 de febrero se realizará el curso Proceso Penal dictado por Griselda Perrota, es de traducción especializada jurídico-legal para todos los idiomas. El 13 de febrero se realizará el curso Inserción Laboral, Marketing y Desarrollo Profesional dictado por Alicia Beltrame. La temática del curso es de ejercicio profesional, de inserción y desarrollo laboral, y esto es para todos los idiomas, así que es abierto, no es para ningún idioma en particular. El 17 de febrero se realizará el curso inicial de MemoQ dictado por Santiago de Miguel. También es de aplicaciones informáticas, así que lo puede hacer un traductor de cualquier idioma, es para la utilización de MemoQ. Y el 17 de febrero se realizará el curso Proceso Penal, taller de traducción, dictado también por Griselda Perrota, es de traducción especializada jurídico-legal en idioma inglés. Y tenemos un destacado que es el 18 de febrero, la charla, el curso dictado de cara a la interpretación en el siglo XXI, dictado por Patricia Arizu. Es de interpretación abierta para todos los idiomas y los temas que abordará esta charla son la competitividad de cara al futuro, la importancia de las asociaciones profesionales como garantía de calidad, la formación del intérprete, las combinaciones lingüísticas requeridas, la confidencialidad, la ética profesional. A su vez también va a
tocar temas de los desarrollos actuales en la profesión y aspectos de marketing de los servicios profesionales. Una charla muy interesante. Recuerden, el martes 18 de febrero en el Auditorio Tanoue, el cierre de inscripciones el viernes 14 de febrero y se pueden anotar a través de la página del CTP-CBA. Recordamos www.traductores.org.ar. Bueno, y estas son las actividades que tenemos para las primeras 2 semanas del mes de febrero y como siempre a nosotras nos acompañan nuestros amigos de Transeconomy. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Estudio para su traducción, GestPoint para su gestión. Bueno, y como te decía antes, vamos a revivir un poco de la historia del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires a través de 2 entrevistas. Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo fueron los inicios del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo se reunían antes de que exista el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Cómo era eso? ¿Cómo se repartían el trabajo? Anécdotas. Así que vamos a escuchar a la traductora pública Beatriz Colman, que nos contaba cómo fue el inicio, una pionera del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Así que la escuchamos. Hoy tenemos el placer de contar con la compañía de una traductora pública de inglés de gran trayectoria y además una amiga de la casa, una amiga del Colegio de Traductores, que tuvo muchísimo que ver con el origen, ¿no? Con la historia misma de nuestro querido colegio. Nos acompaña hoy la traductora Beatriz Colman. Hola, Beatriz. Hola, muchas gracias por haberme invitado. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y hablar de mi colegio, porque ese no es el colegio de ustedes, es el mío. Sí. El placer es totalmente nuestro y la verdad que nos da mucha curiosidad saber dónde estudió y por qué eligió esta carrera. Bueno, a mí siempre me gustaron los idiomas y yo, entre paréntesis, hablo otros idiomas también, aunque no soy traductora pública de ellos, ¿no? Uh-huh. Hablo francés, italiano y algo de alemán. Bueno, y por eso elegí esta carrera, porque tenía algo que ver con el idioma, entonces me pareció que era ideal para mí. Y bueno, y entonces en aquel momento la carrera estaba en la Facultad de Ciencias Económicas, en Avenida Córdoba. Bueno, y entonces ahí ingresé y allí la terminé, tanto que mi título es de allí, procede de ese lugar. Beatriz, ¿y en esos años la carrera de traductor público tenía la carga de materias de derecho que tuvo después o eso se incorporó con el pase a la Facultad de Derecho? Bueno, algunas de ellas sí. Y por ejemplo, para ingresar en la carrera tenías que hacer un examen que no, en realidad a mí en aquel momento me tocó escribir sobre los derechos de las pequeñas naciones. Bueno, y a algunas personas les tocó otros tipos de temas y bueno, el que no sabía o no tenía un poco, digamos, de idea, ¿no? No podía escribir sobre eso, por eso había mucha gente que no pasaba el examen. Claro, y este cambio, ¿no?, de casa de estudio, digamos, ¿fue una iniciativa de los alumnos, fue una iniciativa de los profesores? ¿Cómo se llegó a este cambio? Bueno, como nosotros en aquel momento, los traductores que formábamos parte del colegio, nos reuníamos en la oficina del doctor Tsugimaru Tanoue. Uh-huh. Bueno, entonces ahí hablando un día decidimos, porque vimos que en realidad correspondía más que la carrera estuviera en Derecho que en Ciencias Económicas. Y desde allí empezamos la gran batalla, hasta lo que pudimos lograr. Claro, o sea que el Colegio de Traductores tuvo mucho que ver en esto del cambio, ¿no? Sí, todo nació en el Colegio de Traductores. Colegio. Claro, en ese momento en la comisión que teníamos nosotros, ¿no? Con el doctor Tsugimaru Tanoue, con Esquiaga, Carpenter y otros. Y previo a la formación o previo a la sanción de la ley que da nacimiento al colegio, ustedes estaban nucleados en una asociación. Sí, y estábamos nucleados
en ese mismo nombre de colegio, sí. Y teníamos una matrícula y un tomo con el número, etcétera, como tenemos ahora. Claro, claro. ¿Y dónde se reunían? En la ¿Dónde tenía oficina sede? de Tsugimoru Tonoue, chiquitita, sí, que apenas cabíamos, pero era una delicia igual. Sí, claro, pero además lo que creció el colegio desde ese momento hasta ahora, ¿no? Yo creo que además de acompañar el crecimiento de la profesión, el colegio superó, porque hoy en día está a la vanguardia de la profesión, o sea, no está siguiendo el camino de la profesión, sino que está esperando que la profesión llegue. Y eso es fundamental. Eso se debe al trabajo, bueno, de todos ustedes como pioneros y de la gente que trabajó después, ¿no? En verdad que nos costó bastante trabajo, porque nos dimos un poco de, digamos, la cabeza contra la pared en varias ocasiones, porque no podíamos conseguir el asunto. La ley costó. Claro, costó muchísimo, sí, hasta que finalmente fue factible. También recuerdo que estaba Sierra, que ahora Sierra tiene un salón con el nombre de él. Con su nombre en colegio. Sí, en el colegio, sí. Como pioneros de la institución, ¿no? Sí, estábamos en la misma comisión. Así que bueno, así fueron las cosas. ¿Te acordás quién fue el primer presidente del colegio ya con esta estructura? Y era Tanoue. Sí, Tanoue fue el primer presidente. Claro. Después ya no recuerdo, porque pasaron tantos años. Claro. Y en ese momento también la función importante, una de las más importantes de los traductores era ser peritos, ¿no? Bueno, sí, pero no tanto. En aquel momento no se dedicaban tanto a la pericia. Fue después. Después, entonces sí empezaron, pero empezaban y dejaban. No era una cosa continua, ¿no? Claro. Y la matriculación en ese momento era en la cámara, ¿verdad? O sea, sí, ustedes en la cámara, tenías que ir a la cámara. Se matriculaban en la cámara. Sí, además, por ejemplo, si querías matricularte en la provincia, tenías que ir a La Plata. Claro. Para poder actuar en provincia. Claro, yo me acuerdo que en aquel momento fui a La Plata. Claro. Y también trabaja como perito, ¿no? Yo sí trabajo como perito. Hace ya, es decir, había dejado en un momento dado y después otra vez recomencé. Sí. Claro. Y siempre fue tan así como lo que conversábamos recién fuera del aire, ¿no? Esto de complicado un poco el trabajo de los peritos, ¿no? Lo que es complicado es la falta de pago. Claro, el cobro de los honorarios. Sí, claro. Y más que todos sabemos lo que pasa en la justicia hoy en día, ¿no? Que cada juicio demora años. Si no miremos las muestras que tenemos, por ejemplo, de Menem o de cualquiera de... Claro, cualquier juicio son años. Los laborales y demás son años. Llevan años. Pero también creo que hay, eso es una opinión personal, creo que hay desde la justicia como una mirada un poco despreciativa del perito. O sea, no se le da al perito el valor que tiene, ¿no? Porque de alguna manera este término de auxiliar de la justicia es perfecto. O sea, sin los peritos de cualquier índole no se podría administrar justicia. Así es. Y eso es lo que no se tiene muchas veces en claro desde las altas esferas del Poder Judicial. Y es muy cierto eso. Y inclusive hay juzgados, por ejemplo, los juzgados laborales no le adelantan nada al perito. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces el perito tiene que ponerle fotocopias de impresiones de montones de hojas, de 500 hojas, y eso es costoso hoy en día. Claro. Y también fue profesora, ¿no? Soy profesora. Es profesora. Sí. ¿Dónde da Yo clase, soy profesora en la Universidad de la Marina Mercante y en el Instituto Universitario de la Policía Federal. Desde hace más de 20 años en cada uno de ellos. ¡Qué lindo! Pero también pasaste por otras casas de estudio. Sí, también Universidad de Belgrano, que estuve también como 12 años más o menos en Belgrano. ¿Qué materia daba ahí? Inglés técnico, en todas. Sí. Así que
Yo me especialicé mucho en eso, por eso soy autora de 3 glosarios técnicos. Eso nos vas a contar ahora. Sí, por favor. Sí. Y uno de ellos, es decir, 2 los publicó la Universidad de Belgrano en su editorial. Y uno lo publicó la Marina Mercante, el último. Que son glosarios de términos. Sí, glosarios técnicos. de términos actuales, por ejemplo, para economía, negocios, comercio exterior, transporte y logística, todo eso. Qué interesante, ¿no? Sí. ¿Y cómo trabajabas el tema de los glosarios? O sea, a partir de tu propia experiencia, a partir, de consultas, ¿cómo surgía la elaboración de un glosario? Y lo que pasa es que como yo siempre me moví en los lugares técnicos, digamos, ¿no? Entonces fui adquiriendo el lenguaje. No solamente el lenguaje, sino también la terminología. Y entonces así me hice un bagaje de un vocabulario grande y y que lo manejo perfectamente. Claro. ¿Y fue un desafío para vos el tema de la tecnología, esta cuestión de las herramientas tecnológicas aplicadas a la traducción? Sí, sobre eso yo disiento un poco. Sí. Porque en esas herramientas que hay, por ejemplo, siga tal tema, siga tal cosa que para traducir, digamos que sobre todo el colegio que también está, que publicita algunas de ellas, pero no tienen toda la terminología que hace falta. No, siempre se quedan a mitad de camino. Sí, siempre hace falta la mano del traductor, o sea, es impensable creer que nos van a reemplazar de alguna manera, siempre se va a necesitar la mano del traductor. Y volviendo un poquito al tema del colegio, ¿no? Y los comienzos y esas primeras reuniones en esa oficinita chiquitita de Tanohue. En ese momento, ¿cuáles eran las inquietudes o las necesidades que tenían los traductores que los llevaban a impulsar esto de tener un colegio, de defender la profesión? Claro, es decir, todos queríamos defender la profesión porque habíamos hecho una carrera para eso, ¿no? Entonces hacía falta gente que se moviera para poder defenderla. Bueno, y también entonces deseábamos todos tener un colegio grande y un colegio que abarcara todos los idiomas. Es decir, los traductores de todos los idiomas, que fue lo que formamos ahora. Claro, ¿no es cierto? En ese entonces los idiomas mayoritarios eran los era de inglés, mayor difusión. francés, alemán, eran los comunes, digamos. Claro. Japonés estaba porque estaba el doctor Tanohue. Claro, Tanohue. Y se pensaba en el tema de la capacitación, o sea, de que el colegio también sirva como es ahora, que es un medio donde los traductores pueden seguir capacitándose. Sí, se pensaba, pero no estaba tan arraigado en la mente como está ahora, ¿no? Claro, lo principal era darle seguridad al profesional, eso era el objetivo de máxima, y después venía, digamos, como corolario todo lo demás, ¿no? Así es. Porque, yo que también juré hace mucho tiempo, me acuerdo que sí, estaban los primeros cursos que se estaban dictando y demás, y realmente fue creciendo muchísimo, ¿no? O sea, pasamos de 1, 2 o 3 cursos por año a tener un montón. A cientos de cursos que tenemos hoy en día. Pero también creció nuestra matrícula y fue bien recibido en ese momento por los colegas, la obligatoriedad el pase a derecho. Sí. Yo creo que sí, porque todos opinaban que era ahí donde tenía que estar la carrera, ¿no? Entonces, ahora a mí me dio mucha pena porque yo estaba muy cómoda ahí en la universidad, en la Facultad de Ciencias Económicas. Me dio mucha pena haber pasado, pero yo trabajé para que pasara la carrera. Claro, y sí, es que en realidad si uno lo piensa tiene más lógica, ¿no? Que tiene mucho más que ver. En aquel momento, por ejemplo, en el curso de ingreso, que no tenías nada,
solo tenías que hacerlo, porque por ejemplo, uno sabía que le iban a tomar una redacción, pero no sabías de qué ni cómo, porque no había ningún programa para eso. Claro. Así que era como tirarse presentarse una pileta. y ver, y ver qué pasaba. Y a ver si pasaba, por eso muchos no pasaron. Y bueno, pero después eso se fue ordenando y organizando. Sí, es difícil el examen de ingreso. Sí, el examen de convengamos ingreso. Que... Bueno, lo que pasa es que está bien porque permite partir de una base elevada para formar un buen profesional, ¿no? Claro. Si no fuera así, el producto de la universidad no sería tan bueno, y en realidad nosotros tenemos muy buenos profesionales en la Argentina. Sí, en verdad que sí. Sí, es una y acá carrera. yo estoy en presencia de 2. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Y si tuviera, a ver, yo pienso un joven, ¿no?, que termina la secundaria, que le pregunte, ¿no?, o que le cuente, quiero estudiar traductorado público, ¿no? Si tuviera que darle algún consejo o alguna advertencia o comentarle algo, por supuesto partiendo de su experiencia, pero también un poco viendo la actualidad de la profesión, ¿qué le diría? Primero tendría que ver cómo habla. Importante. Sí, claro. Eso sería el primer punto, ver eso, qué expresiones utiliza, etcétera. Entonces después, cómo redacta algo en nuestro idioma, en castellano. Y ahí yo vería si tiene posibilidades de ser un buen traductor o no. Claro. ¿Okay? Porque en realidad, si vemos la gente joven, hay mucha gente joven que no maneja el idioma español como hay que hacer. Pero qué buen punto ese, porque muchas veces, y sobre todo en mi caso, como te decía, que hace tantos años que estudié la carrera, prácticamente no se le daba importancia al idioma español. En muchas universidades ni se estudiaba durante la carrera. Y ahora sí, o sea, eso es fundamental lo que estás diciendo, saber que hay que tener un dominio del idioma propio. Exactamente. Y yo veo mayor que el del idioma extranjero. Claro, yo veo que lamentablemente no todos lo manejan al idioma nuestro. Entonces, si no manejan nuestro idioma como corresponde, menos pueden manejar un idioma extranjero. Claro. Entonces, eso sí, es fundamental. ¿Qué va a ser de esos profesionales, no? Sí, que fue uno de los temas que más se habló en el Congreso Internacional de la Lengua que se hizo hace muy poco en Córdoba. El tema de, por supuesto, la formación en lengua española, pero también para estar un poco más a tono con las nuevas tecnologías y demás, conocer un poquito más de todo lo que tiene que ver con la programación lingüística, de las nuevas tecnologías y demás. Es como que ahora los desafíos de aprendizaje son mucho más, creo, ¿no? Sí, y ahora casualmente el otro día, antes de ayer, estaba leyendo un artículo que en España dicen que les van a quitar la ñ. Sí. Pero la ñ es nuestra, es claro, español. pero dice que ahora no va a haber más ñ. Sí. Entonces, bueno, yo me reía porque imagínate cómo vamos a hablar. Es decir, vamos a decir, por ejemplo, si queremos decir caño, vamos a decir cano. Claro. No, esperemos que no llegue a tanto la modernización de la lengua, ¿no? Porque la ñ es tan propia del español que sería como perder un bastión nuestro, ¿no? Como así también ahora se han mezclado un poco la lingüística británica con la americana. Entonces yo por lo pronto, ahí cuando doy clase en las dos universidades, yo les digo, cuando hay alguna palabra que en inglés americano se dice de tal manera y en inglés británico de otra, se los digo y les muestro cuál es la diferencia. Claro. Muy interesante eso, muy interesante. Bueno, Beatriz, realmente un placer conversar con usted y bueno, creo que como para cerrar un poquito esta hermosa charla, que desde ya le agradecemos que nos haya recibido a las chicas de Entredichos, no sé si recuerda
alguna anécdota o alguna cosa que le haya quedado en el recuerdo, especialmente de esos primeros años del colegio. Bueno, yo me acuerdo cuando yo le estaba comentando a Leticia, sí, que en la Facultad de Ciencias Económicas se había llevado a cabo un congreso en el que fue Frondizi. Sí. Bueno, y que fue muy interesante. Bueno, y a posteriori, no solamente estuvo Frondizi ahí, sino que también Ilia en su momento, sí. Y, bueno, para los jóvenes que nos están escuchando, Frondizi fue presidente entre los años 1958 y 1962, sí, e Ilia fue presidente entre el 63 y el 66. Sí. Sí. Yo los conozco, pero los chicos demás que nos escuchan, no, los demás no lo conocen. Y bueno, y yo la anécdota que les puedo contar es que Ilia me llamaba Florcita. Sí. ¿Estaba enamorado de vos? No, en absoluto, sino que como yo era, digamos, una traductora joven, claro, entonces él era un hombre grande. Sí, por eso. Bueno, muy caballero, ¿no? Claro, sí, muy qué bien. Lindo, qué linda anécdota, Beatriz. Qué bueno haber trabajado con dos presidentes constitucionales en esa época, sí, muy, muy interesante. Sí, la verdad que sí, me gustó muchísimo. Sí. Y bueno, y así pasó todo, ¿no? Sí. Es una carrera muy prolífica porque traductora, docente, autora de libros. No, también también actué como periodista. Bueno. Sí. Yo tenía un programa en Radio Nacional, en la vieja Radio Nacional, que era comentarios sobre escritores. Muy interesante. Sí. Bueno, puede venir a Entredicho cuando quiera, entonces. Claro, que hacemos el programa así como de forma muy colaborativa con todos los traductores, las comisiones, todos aportan su granito. Está bien. Sí, así que bueno, cuando quiera va a ser bienvenida nuevamente a Entredichos y bueno, muchísimas gracias por esta hermosa charla. Gracias a ustedes por haberme invitado y nos vemos. Y nos vemos, sí. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, y allí pasaba Beatriz Colman, que nos contaba cómo eran los inicios. Y yo creo que las chicas cuando la entrevistaban estaban no solo sorprendidas de lo rápido que avanzó el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, sino también orgullosas un poco de formar parte de ese cambio, de ese avance que se produjo. ¿Cuánta historia hay encerrada, bueno, en un edificio, en una sede, bueno, en las dos sedes? Es maravilloso realmente. Y como siempre, si querés contar con un amigo, con un aliado, tenés que contar con Avi. FineReader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. FineReader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. Avi, sponsor oficial de Entredichos. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhuter.com.ar. Valhuter la librería. Búscalos en Facebook, Valhuter Libros. Y llegó mi momento favorito, el momento musical. Y como la segunda entrevista va a ser de una traductora de francés, decidimos también que la canción del programa sea en francés. Vamos a escuchar La Pluie de Sass. Y seguimos en Entredichos. Te acompañamos hasta las 11 de la mañana en este hermoso sábado de verano. Si querés contactarte con nosotros, podés hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook en Entredichos OK, en Twitter en @entredichosok o por Instagram en @entredichosctpsba. Como te contaba al principio, vamos a tener una segunda entrevista que también habla de la historia del colegio
y que también dije que era una traductora de francés, que también dije que era Beatriz, así que evidentemente todos ya saben de quién estamos hablando. Vamos a revivir la charla que tuvimos con la traductora Beatriz Rodríguez, quien es directora de la carrera de traducción pública en la Universidad de Buenos Aires. Así que escuchamos el paso de Beatriz por Entredichos. Y seguimos aquí en Entredichos, conversando con nada más y nada menos quien es casi la mamá de todo. Qué lujo, ¿no? Carmen. Sí, un lujazo. La verdad que como que todos llegamos al Colegio de Traductores Públicos por Beatriz Rodríguez, invitados por ella, y bueno, la verdad que se me pone un poquito la piel de gallina, ¿no? Cuando lo pienso, pero bueno, la verdad es un lujo estar conversando con vos, Beatriz, y como decíamos recién antes de ir al corte, la vida institucional del colegio es un poco Beatriz Rodríguez, ¿no? ¿Cuánto podés contar de eso, Bea? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Acá estoy. Acá está. Te estábamos esperando, Bea. No me senté. No, decíamos que, bueno, hablar de colegio es hablar de Beatriz Rodríguez, sin duda, ¿no? De mucha gente, Carmencita, de mucha gente. Pero ¿qué nos podés contar de la época en la que fuiste presidenta, vicepresidenta, secretaria? No sé, si anécdotas debes tener miles, ¿no? Pero ¿cómo viste un poco la evolución de la protección del traductor público y cómo ves un poquito el futuro del traductor público? Bueno, mira, si yo me remonto al 96, pensemos que en el 96 el traductor público como figura había sido reivindicada, sí, en forma, diría, adecuada, tranquila y limitada, no ilimitada, ilimitada. Sí. ¿Por qué? Porque sin perjuicio de las conducciones anteriores, que seguramente habrán hecho lo posible para poner en el escenario, digamos, de mercado y demás, a la figura del traductor público, mucho éxito no se había tenido. ¿Por qué? Porque realmente traducía, o el criterio era que traducía cualquier persona. Cualquier persona que tuviera, bueno, no sé si buenos, diría mínimos conocimientos del idioma de que se tratara. El colegio fue acompañando el proceso de crecimiento del traductor, no solo como profesional en sí mismo, sino para que se abandonara la eterna idea del profesional accesorio. ¿Por qué? Porque siempre estábamos como detrás del abogado, como detrás del escribano, sí, como detrás de, cuando en realidad a través del colegio lo que se pretendió hacer, y evidentemente se logró sin ninguna duda, es que el traductor público sea un profesional de excelencia de primer nivel. Es decir, es al revés, es el abogado, es el escribano, es el médico, bueno, el profesional que vos quieras, el que depende del traductor público, ¿sí?, para lograr que su mensaje llegue con las consecuencias o los alcances que él quiere que tengan, pero además con la certeza jurídica que se necesita. Entonces se trabajó mucho en este aspecto, en el valor del traductor público como garante de la eficacia y la seguridad jurídica, y posicionarlo tanto en el ámbito nacional cuanto en el ámbito internacional en su justo lugar. Para eso también debo citar a la Federación Argentina de Traductores, que es la única en el mundo, lo decíamos el otro día en el Congreso con María Victoria, su presidenta, sí. María Victoria Tuya, es la única en el mundo que existe como tal, porque existe la Federación Internacional de Traductores, pero todos sabemos que no agrupa solo a traductores públicos, muy por el contrario, el colegio es como un oasis dentro de la federación, porque muchos no entienden qué somos, porque además somos únicos en el mundo, y esto no me canso de repetirlo. Sí. Sin duda, que tengamos una profesión colegiada universitaria es poco común, por no decir nada común. Entonces, el colegio ha ido acompañando todo este proceso, y al formarse la federación y al crecer la federación, las dos instituciones y todos los colegios que después se fueron creando,
ayudaron a que el traductor público, tenga una mejor, una justa posición, tanto en el mercado cuanto en el contexto mundial. ¿Cómo lo veo? Yo lo veo muy bien, no sé si tendré un día optimista o bien, pero veo que seguimos trabajando todos, ¿sí?, para que efectivamente se haga necesaria e imprescindible la presencia de un traductor público. Yo soy muy crítica de la reforma que se ha hecho al Código Civil, pero súper crítica, porque fíjate que en el idioma, incluso cuando habla de testamento, cuando habla de escrituras y demás, deja hasta librado al criterio del escribano que si no hay un intérprete matriculado, o sea, mezcla los conceptos de una manera atroz, pero que si no lo hay, será de gusto o de elección del escribano. ¿Pero qué es esto? Sí. Estamos todos locos. Entonces, digo, hay que trabajar mucho con las instituciones que tienen a su cargo, bueno, obviamente el deber de atender este tipo de reclamos, pero además con los organismos, por ejemplo el Poder Legislativo, por ejemplo los distintos estamentos del Parlamento, para que se modifiquen determinadas leyes. Claro, estoy diciendo imposible prácticamente, ¿no? Sí, yo lo veo bien porque la gente está tomando conciencia de que ya no rige más esto de, mire, yo sé inglés, pero... Cualquiera traduce, claro. Claro, no tengo tiempo, entonces lo doy, ¿no? ¿Qué sabes inglés? A mí me lo dijo una vuelta un abogado en un juicio como perito. ¿Sí? Contanos, a ver. Sí, me dijo, yo veía que él hablaba, y yo quedaba ahí, tirando al aire, como decíamos recién. Le digo, doctor, ¿usted se dio cuenta que yo estoy acá, no? Sí, me dice, pero yo sé francés. Mire usted, le digo, ¿cuánto celebro que usted sepa francés? Pero ¿sabe qué? Usted sabe francés y me encanta que lo use en su casa, por ejemplo. Pero acá, la declaración de esta persona es nula de nulidad absoluta si no intervengo yo. ¿Usted quiere eso o yo sigo acá sentada? Muy bien, qué valentía plantear eso. A veces cansado. Sí, claro. A veces cuesta un poco cuando un perito está haciendo una interpretación animarse a decir eso, ¿no? A los abogados, a los jueces. Eso es lo que siempre planteamos en los desayunos que hacemos en labor pericial, donde vos también estuviste mucho tiempo, Bea, ¿no? En la comisión de labor pericial. Sí, me encantó el trabajo, la gente es macanudísima, además todas tienen ganas de trabajar, todas tienen ganas de dar lo mejor de sí. La verdad que todas las comisiones son un placer, y bueno, por las que uno tuvo la posibilidad de estar más de cerca con las colegas, pero sí, es una cuestión Pero mira, es lo mismo que cuando vos... yo cuando me calles, ustedes díganme que me toque callar, ¿eh? No, por favor, lo que menos queremos es que te calles, Beatriz, por favor. No, pero yo siempre les digo a los alumnos, ustedes fíjense la actitud en la mesa de entradas de un jugador. Sí. Ahora ya no tanto, pero yo como lo escenifico. Está el perito, traductor, y está el abogado. Entonces el empleado se dirige, ponele a vos que te toca en la fila. No, que pide el doctor. Esto yo lo he visto, no es que me contaron. ¿Cómo que pide el doctor? Pero primero estoy yo, que soy la perito. Y el doctor viene después en la lista. Pero ¿qué pasa? No nos valoramos nosotros, o nos valorábamos, porque se hizo mucho en el ámbito de peritos. Sí. Se trabajó mucho, se mandaron muchas cartas de trabajo intensivo desde las distintas instituciones, porque, a ver, estamos hablando también de los otros colegios, ¿no es cierto?, que también han hecho su trabajo. Este reclamo insistente para que la sociedad entienda que no es un capricho, que no cualquiera puede ser traductor público, porque esto también es cierto, esto no es un arte, a ver, no es ponerse a cantar, no, acá hay que trabajar y estudiar muchos años, pero además darle a la profesión el valor, como yo decía antes, la valía que tiene. Si no empezamos por nosotros, olvidémonos que el resto haga algo. Claro. No, ¿Sabes lo que yo siempre menciono que tiene de especial esta carrera, Beatriz, que a ver si coincidís, que no se trata de estudiar contenidos de libros y rendirlos en un examen, sino que el alumno va atravesando como una maduración en el idioma, en la redacción.
Sí, absolutamente. Creo que tiene un valor extra la carrera, ¿no? En Sí. ese sentido, es un aprendizaje especial. Sí, mirá, cuando, vuelvo a citar a Lederer, cuando ella habla de la teoría interpretativa de la traducción, que es la que crea Seleskovich y ella adapta a la traducción escrita, ella habla justamente de la importancia del traductor que pone en juego no solo los conocimientos lingüísticos, sino los extralingüísticos. Sí. Al poner conocimientos extralingüísticos, pone a la cabeza, que tiene que ver con esto, y no tanto, pero sí también, su sensibilidad. Empecemos por la sensibilidad, empecemos por el conocimiento cultural que tiene que tener de los dos idiomas que maneja, el materno y el de la lengua de llegado o de partida, no importa, porque nosotros tenemos una realidad totalmente diferente al resto de los países, pero hay como todo un conjunto de competencias que pone en juego el traductor público que efectivamente no pone otro profesional. Entonces, cuando nos demos cuenta o termine de redondear esa idea en cada uno y todos los traductores públicos, la cosa va a seguir cambiando, porque hay que abandonar la queja. La queja por la queja misma no vamos a ningún lado. Sí, sí. Sí es cierto que hay que seguir trabajando, porque se hizo un largo camino. Había una propaganda de la vieja data, has hecho un largo camino, mujer. Sí. Bueno, no se debe acordar nadie, pero, Sí, sí. pero lo cierto es que se ha hecho un largo camino. Has recorrido un largo camino, muchacha, decía. Yo me acuerdo, Beatriz, yo me acuerdo. Y Beatriz, decime, ¿qué proyectos a futuro tiene la carrera? ¿Cómo, Reina? ¿Qué proyectos hacia el futuro tiene la carrera? Mira, nosotros, vamos a organizar, si Dios quiere, la tercera edición del Congreso, pero falta, chicas, todo. ¿Te imaginas que recién terminamos uno? Sí. Eso es característica un poco de la que suscribe, porque yo ya termino una cosa y estoy pensando la otra, pero porque soy medio loca. Tenemos algo que es muy interesante, que es la jornada interuniversitaria que se va a hacer. A ver, te estoy hablando de actividades, ¿no es cierto? Después hablo por ahí de proyectos de mayor alcance, pero en cuanto a actividades, como todo tiene que ver con todo, un día, todos los directores de carrera, nos pusimos a pensar que realmente el alumno debería ser el protagonista de instancias de intercambio como pueden ser una jornada, no digo un congreso todavía, pero nunca se sabe. Entonces el año pasado se hizo en la UBA y este año se va a hacer en la Universidad de Morón, donde está la colega Patricia López. Y va a ser el 20 de septiembre y es un momento muy interesante porque son los alumnos y solo los alumnos los que van a presentar sus ponencias y los que las van a desarrollar en forma oral, o sea, quiero decir en forma presencial, ¿no es cierto? Qué bueno, en el marco de la jornada. Y esto ha producido como un movimiento interesante porque ahí ellos empiezan desde la formación de grado a darse cuenta de cuánto, de qué va la cosa, ¿no es cierto? Cuánto es el compromiso que tienen que tener con su futura profesión y cuáles son las competencias que ponen en juego cada vez que preparan un trabajo, cada vez que hablan al público, etcétera. Por lo tanto, cada vez que después van a estar inmersos en el mercado laboral. Sí. Nosotros tenemos intención de hacerle algún retoque chiquito al plan de estudios y cada vez que uno habla de plan de estudios se viene el mundo abajo porque es realmente difícil cambiarlo, por lo menos para la UBA. Quizás las universidades privadas tengan mayor elasticidad, ¿verdad? Pero para nosotros no es fácil. Pero bueno, vamos a hacer ya hicimos una propuesta, lo que pasa que la facultad estuvo caminando por otros carriles de prioridad, y queremos seguir trabajando sobre el área de los idiomas no regulares, donde se ha trabajado mucho y donde acá debo destacar la tarea del colega Roberto García Pasquinelli, que ha tenido un compromiso. Yo la palabra compromiso lo sé como 10 veces, pero no importa, ustedes saben a qué me refiero. Sí, sí. Y al ser la UBA la única universidad del país donde se pueden dar libres idiomas tales como chino, japonés, hebreo, rumano, etcétera, etcétera, bueno,
había que explorar toda esta zona, todo este sector, todo este ámbito. Y el 16 de octubre hacemos la tercera jornada de idiomas en expansión, que por supuesto cuando decimos idiomas en expansión y hablamos del fino, caramba, si hablamos de expansión, ¿no? Claro. Bueno, fue el mejor nombre que elegimos, que se nos ocurrió. Claro, claro. Sí, o sea, es como el mayor desafío, ¿no? De poder incorporar nuevos idiomas, ¿no? Actualmente, ¿qué idiomas se cursan en la carrera de traductorado en la UBA? Te cuento, Carmen. Son 5 idiomas regulares. Sí. Francés, alemán, italiano y portugués. Y 19 no regulares. ¿Cómo funciona esto de los no regulares? Ve, así cortito, contanos. Es un tema. Sí. Ya. Eso funciona a través únicamente de exámenes libres, ¿no es cierto? Entonces lo que hace Roberto, se reúne, estamos cada vez logrando que se incorporen nuevos docentes, porque, a ver, acá la realidad es que no había docentes. Claro. No todos eran docentes de ucraniano, por ejemplo. La verdad, Claro. no. Sí, ¿no? Entonces, reunir a una mayor cantidad de docentes e incentivar a los alumnos a que empiecen el estudio de determinado idioma, no fue tarea fácil. Sí. Pero es a través de exámenes libres y la verdad que los alumnos están respondiendo de una manera maravillosa. Y los docentes cada vez más aplicaditos. Beatriz, ay, perdón, te interrumpí. Ibas a decir algo más. No se escucha bien, Carmen. No, soy Elisa, Beatriz, pero estabas hablando y yo te interrumpí. ¿Ibas a decir algo más? No, simplemente que es un área en la que estamos trabajando porque justamente mucha gente lo está pidiendo. No, nada más que eso. No, yo quería preguntarte, pensando en los matriculados, en los traductores que ya están en ejercicio, ¿cuál es la oferta de capacitación de la UBA? Bueno, mira, nosotros tenemos una maestría en traducción e interpretación, si hablamos de posgrado, ¿no? Uh-huh. Tenemos una maestría en traducción e interpretación, idioma inglés, que tiene ya 13 años de vida. Uh-huh. Y bueno, se están abriendo cohortes, todos los años incluso a veces se abren 2 cohortes, con un nivel académico impecable, porque realmente los docentes son maravillosos. Justamente la secretaria de la carrera, Gabriela Urtiague, es quien tiene la coordinación de la maestría, y después se han ido presentando propuestas que fueron aceptadas por el Consejo Directivo a nivel de actualizaciones. Pensá que la actualización es una figura típica de la UBA, Sí. Que es pre-posgrado, ¿no es cierto? Porque después el posgrado obviamente es la especialización, la maestría o el doctorado, reconocidos por la CONEAU. La actualización no está reconocida por la CONEAU, pero está reconocida a nivel digamos, de contexto general. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos es la actualización en herramientas informáticas, que la da Damián Santilli. Tenemos la actualización en géneros discursivos, que está por abrir ahora. Después la herramienta, la actualización en interpretación judicial en inglés, la de didáctica de la traducción con Silvia Firmenich, que tiene realmente muchos interesados, pero además es innovador, porque yo considero que la didáctica y la investigación son los grandes ausentes de nuestra carrera. Sí. Y que hablar de la formación. Entonces, claro, cuando aparece una propuesta como esta, obviamente la gente se muestra interesada porque, bueno, solo tenemos que irnos a las investigaciones hechas en otros países, pero nosotros no tenemos concepto, idea de investigación todavía anclada en nuestros propios proyectos, ¿no es cierto? Bueno, será algo para, claro, para seguir trabajando, para insertar esta idea y este concepto de la investigación, ¿por qué no? Desde la UBA y desde la dirección de la carrera. La verdad, Beatriz, un Podríamos placer. seguir charlando todo el día. Estaríamos horas. Horas, ¿no? Sí. Horas. Y podríamos pasear y pasar por todos los ámbitos que Beatriz tiene muchísima experiencia en esto de la docencia y también del ejercicio profesional
de la traducción pública. Beatriz, te agradecemos enormemente de corazón por habernos cedido estos minutos y por favor, la agradecida soy yo. Sigan por este camino porque realmente el programa es bárbaro. Gracias. Gracias. Se nota que lo hacen con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucho, y lo digo de vuelta, compromiso. Muchas Sí, gracias, sobre Beatriz. todo. Gracias, Beatriz. Es así. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Adiós. Cuánta historia que revivimos acá en poquito tiempo, en las conversaciones que tuvimos con estas dos traductoras tan importantes para el colegio. Estamos llegando al final del programa, pero no me quería ir sin darte un gran consejo. Si querés mejorar tu calidad de vida, hacer un poquito de ejercicio, moverte más, generar endorfinas, aprovecha esta oportunidad que tiene el CTP-CBA. Gympass es el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que permite a los matriculados acceder a más de 1.750 gimnasios, estudios y centros de fitness, y a más de 900 clases y actividades en cualquier lugar del país o en cualquiera de los 48.000 centros adheridos en 14 países de América y de Europa. Para más información sobre el funcionamiento del beneficio y los planes disponibles para el matriculado, consultar en www.gympass.com/ar. Ahora sí llegamos al final del programa. Recuerden, amigos, que si no pudieron escucharlo hoy, lo pueden escuchar nuevamente mañana en Concepto FM 95.5 a las 10 de la mañana, si no hay partido. Y si no, el lunes ya va a estar subido el programa a YouTube y lo vamos a compartir en las redes sociales. Así que estén atentos, que cualquier cosa lo pueden ver por ahí. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado y los dejo con una linda canción, un poquito de rock argentino. Vamos a escuchar Flaca, de Andrés Calamaro. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesús.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.